Me imagino que se habrán dicho cosas, sobre todo con la salida del aire del proyecto en el que yo estaba. Pero Ajá. imagínate tú, es que yo no estoy pendiente. Cristian Casablanca. No sé. Cristian Castro. Ay, no todo se dice Michael, ¿no? De- Sí, yo creo que es una persona, para mi gusto, demasiado estruendosa, en todo quiere bailar, al igual que Chedi García, que como actriz, Chedi García tiene mi respeto. Para mí, una actriz sumamente completa, se le da el drama, se le da la comedia, pero Michael Herrera, no No todo todo se se dice. dice. Bueno, señores, es para mí un honor presentarle este proyecto que se ha estado trabajando durante mucho tiempo para traérselo. Quizá usted estará cansado y cansada de más podcasts, pero esto no es un podcast realmente, ni es una lista de reproducción de YouTube, no es un programa de televisión. Es para mí un honor presentar a una de las voces más escuchadas. Yo sé que si usted escucha radio, usted le escucha 24/7 porque suena en las promos de supermercado, suena en la promo en todas partes, en el colmado, en todos los lados. Ella es locutora, voz comercial, productora, directora, una persona chulísima y no voy a dar mucho más títulos. Está con nosotros la queridísima Madeline Arnaud. ¡Wow! Michael, Dios mío, qué responsabilidad tú pusiste en mis hombros al tú decir esa descripción de mí y de lo que yo represento para ti en los medios. O sea, la gente debió estarse esperando que tú mínimo aquí tenías sentado, no sé, a una de esas grandes mujeres de la comunicación, pero te agradezco mucho. Primero, esa valoración que diste de mí, lo valoro demasiado, es muy importante. Ese reconocimiento que me hiciste con tus palabras y todo un honor para mí ser tu primera invitada en No Todo Se Dice. Me gusta mucho el concepto. Como esto se trata de la persona invitada, ¿verdad? Nosotros tenemos un pequeño detalle Pero y arrancando. queremos que lo abras. Vaya, me gustan estas producciones, ¿sí? Me pueden invitar más a... Eso está muy bello y muy delicado y tengo que abrirlo ahora. Claro, claro. Mira, Michael, para No Todo Se Dice, yo me hice las uñas, así que yo necesito un close-up mientras yo enseño mis regalos para hacerle honor. No, mentira. Ahora, en serio, lo abrimos Sí, sí, de lo abrimos. inmediato. Ay, Dios, yo no lo quería romper así, pero... Oh, Margot, qué lindo. Esta es mi carrera, esto es Madeline Arnaud, lo que ustedes me regalaron aquí. Qué chulo. No, estas no son formas de empezar un espacio, ¿eh? Una entrevista. Ok. Adelante, Michael De hecho, Herrera. nosotros decidimos ese detalle, ¿verdad? Porque entendemos que representa todo, Total. claro, todo. Y sobre eso vamos a hablar de la radio, ¿no? Mucha gente dice que está muriendo. Yo soy de lo que cree que todo lo contrario. Para nada. Está en su pico, en su mejor momento. Y tenemos personas como nuestra invitada que lo demuestran, que está en su Ay. mejor momento. Pero Madeline, para el que no conoce, ¿cómo inicias en todo esto que es el arte de la voz? Wow, en el arte de la voz yo te diría que yo empiezo desde que yo estaba en el colegio muy pequeña. Yo siempre fui esa niña que participaba en los actos escolares, que se ofrecía a leer durante la misa. Yo siempre estudié en colegios católicos y como esa participación siempre estuvo activa en actos públicos, digamos, que se realizaban en donde yo estudiaba. Luego de eso yo llego a cuarto de bachillerato y todos nos estamos haciendo la pregunta de qué vamos a estudiar, de a qué nos vamos a dedicar. Y una de mis profesoras, la madrina de la promoción, Patricia Bunigal, un fuerte abrazo para ella donde esté, recuerdo que me dijo que esa pudiera ser una opción para mí, el hecho de estudiar locución. Y yo, locución, ¿con qué se come eso? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estaba en cuarto de bachillerato, yo solía imitar a Lumi Lizardo, la resbalosa. Gracias. Entonces, a mucha gente como que le hacía sentido, claro, tú deberías estudiar locución, comunicación. Y estando en cuarto de bachillerato, tomo mi primer taller de locución, que fue ahí en la Otto Rivera. ¿Quién no ha pasado por ahí que estudie locución y se dedique a esto? Y por ahí empezó como esa venita, ese interés por esta carrera tan linda que ya tengo un par de años desarrollando, tanto frente como detrás de micrófonos y cámaras. Claro, nosotros no diríamos un par de años, sino como tenemos trayectoria. Realmente Sí, no sí, todo se sí, se dice. llama Sí, lindo, tenemos sí, trayectoria. claro, claro. Estoy de acuerdo. ¿En qué momento pasa el trabajo de la voz
o la locución del sueño a la realidad? Mira, yo me atrevo a decir de que yo tuve la dicha de que ese salto, como tú le dices, fuera muy temprano, a muy temprana edad. Yo digo que fue un don que Dios puso en mí y luego de varias cosas que han pasado en mi vida, que inicio un proyecto del que me imagino hablaremos más adelante, fue parte como de lo que yo interioricé. Dios puso el don y yo lo tengo que honrar. El punto es que yo siento que di ese salto muy temprano porque cuando yo estaba en cuarto de bachillerato, empecé a estudiar el autor Rivera, como te decía. Ahí se me despierta la curiosidad de cuántas ramas se puede trabajar con la locución. Porque en un inicio uno solo conocía, muchacho, al fin, no, el locutor es el que trabaja en radio presentando música, pero el locutor se desarrolla en diferentes ámbitos. Locución comercial, puede también hacer noticias, puede hacer doblaje, un sinfín de opciones. Entonces, salgo de la Auto Rivera. Estando en la Auto Rivera también se presenta la oportunidad de hacer un curso de voz comercial, de locución publicitaria se llamaba, y ahí es mi primer acercamiento con ese tipo de locución en específico. Ya luego empiezo la universidad y estando en la universidad, cursando la carrera de comunicación social, entonces veo aquel afiche en la universidad que dice, nueva estación juvenil está buscando nuevos locutores. Yo, Wow. ¿para qué vamos? Envía tu demo a tal y tal dirección. Yo no tengo demo, pero lo vamos a fabricar. Entonces yo hablé con el rector de la carrera, el señor Paradel, siempre muy dispuesto con todos en la universidad, y él me dice, claro que sí, tú tienes el estudio ahí, tienes la disponibilidad, haz lo que necesites. Entonces allá en el estudio de radio que teníamos en ese momento en la universidad, grabo mi demo, lo envío, yo me olvidé de eso y como 3 o 4 meses más tarde se comunican conmigo y me dicen, mira, del casting que tú hiciste de locución, tenemos una prueba que hacerte presencial, dirígete a tal y tal y tal, y por ahí María se va y duré, wow, 14 años de mi vida trabajando en la misma estación de radio, luego de esa oportunidad que se abrió estando yo todavía en la universidad, creo que con unos 18, 19 años, por ahí. Vaya, yo podría decir que mucho valor y mucha gente se pierde una oportunidad, la oportunidad de la vida, precisamente porque le falta un poquito de ese valor. No sé, a mí me gustaría como saber en qué momento, ya que estamos hablando de saltos, ¿cómo se da la relación de Madeline con las cadenas o marcas a la que ella representa? En este caso específico, por ejemplo, Sirena. Más de una emoción, ese era el eslogan viejo. Ahora es lo más valioso por menos. Bueno, se da el caso con las marcas, empiezan a llegar por una primera oportunidad que me dio quien fue la directora en primera instancia de Exa FM, Patricia Luciano, mi mamá gallina, como yo le digo. Ella, estando yo trabajando en Exa, en la emisora, llega la oportunidad de grabar un comercial y ella me lleva. Y ella me dice, ven, vamos a tal y tal estudio, lo que tú vas a hacer es sencillo, porque ¿verdad? Dentro de la experiencia que se tenía, ella vio algo en mí y me dijo, vamos arriba. Entonces, a raíz de esa primera oportunidad con ese comercial, le gustó mucho al productor cómo quedó, me siguieron buscando. Y así se fueron expandiendo las oportunidades, muchas puertas me las abrió Patricia, muchas veces los mismos productores ya me seguían recomendando con los demás clientes, publicitarias y demás, y así pues estamos aquí hoy en día. Y luego de todo esto, Madeline decidió ser formadora para esas personas que tienen como sueño ser actores de voz. ¿Cómo surgió eso? Sí, yo vi como esa necesidad, si se puede decir, de que había muchos jóvenes que me preguntaban de manera personal, por redes sociales, oye, ¿cómo hago para hacer comerciales también? Mira, ya yo estudié en tal o cual academia, pero no veo dónde están las oportunidades. Y así como a mí alguien me introdujo al mundo de la locución publicitaria, yo dije, esto es algo que yo puedo hacer, tengo las herramientas, tengo la experiencia ya, y de ahí surge entonces esta idea de crear el taller de locución comercial para principiantes, que gracias a Dios ya se han desarrollado 5 ediciones y vamos por más. Y la verdad es que ha tenido una buena acogida. El feedback que yo he recibido de las personas que han participado me llena el corazón porque muchos de ellos, la mayoría de los comentarios son, mira, esto era lo que yo necesitaba. Porque ahí yo les brindo herramientas, no solo de el conocimiento básico que tienen que tener, sino también justo eso de dónde yo puedo ir a tocar puertas. Ok, ya yo tengo un demo muy lindo, muy chulo, pero ¿a dónde yo mando este demo? ¿Quiénes son la gente que andan buscando talento? Entonces, así como a mí se me abrió la puerta en algún momento, por una coyuntura X, así a mí me gustaría que también los jóvenes que están subiendo, se están formando y se apasionan por la locución, pues también tengan un chance, porque el bizcocho, el pastel es bien grande.
Señores, cuando yo le dije que era la persona más importante en todo esto, es precisamente parte de esto que quería decirles. Qué detalle. Tú que, qué sé yo, te gusta esto, ¿no? Te gusta hablar bien, de hecho, entiendes que tiene talento y que estás en un momento en el que estuve y están muchas personas donde esto no pasaba de ser como un sueño, ¿no? Madeline precisamente fue la persona que me ayudó a cruzar esa pared de la que ya estaba hablando hace un rato. Yo no le voy a decir cómo, obviamente, para eso usted va a tener que ir al taller. Nosotros estamos guapos porque ella no quiere hacer un nivel 2. Un nivel 2, por favor, solamente nivel 1. Pero realmente quiero decir, se lo recomiendo al 100. Gracias. Porque es que literalmente usted va a cruzar y va a ver como que, óyeme, pero sí se puede. O sea, sí Es lograble. Sí es posible. Los jóvenes que están estudiando locución e interesados en desarrollarse en esa carrera, sepan que mucha gente habla de un tal anillo, de que siempre llaman a las mismas personas. Sin embargo, usted también tiene que tocar puertas y dejar ver que hay talento ahí afuera, además de las voces ya conocidas. Y luego de que usted tiene esa primera oportunidad, dar todo lo mejor de usted, empezando por la puntualidad por usted llegar a un sitio. Ay, Dios. Pero bueno, ya esos son temas de otra conversación. Sí, porque como no todo se dice... No todo se dice, no todo se dice. Planificamos escucharlo más adelante. Exacto. Pero hablando ya de personas, qué sé yo, que mencionan sobre el anillo y que solamente se contratan las mismas personas y la locución actual y todo lo demás, en contraste, ¿cómo es la radio hoy en día comparada con la radio que te inspiró y te motivó a ser locutora? Wow, mira, me da mucha nostalgia porque la radio que a mí me motivó a trabajar en esto está cada vez más escasa porque en la actualidad se trabajan muchos programas de opinión, muchos programas de paneles y yo era más de esa radio donde yo escuchaba un locutor que me acompañaba de camino a la universidad, que me acompañaba mientras yo hacía mi tarea, porque literal yo escuchaba música mientras yo hacía tarea. Mi mamá decía, yo no sé cómo que esta niña estudia y cómo que ella se concentra, pero eso era como parte de mi rutina. Yo escuchar radio mientras hacía cualquier actividad. Y para mí ese locutor que te acompañaba, son las 4 de la tarde, Michael Herrera sigue contigo, vamos ahora a escuchar una música de tal o cual artista. Eso para mí era algo que yo me disfrutaba. Y el imaginarme cómo eran esas voces, el saber que a una hora en específico yo iba a escuchar a esa locutora o locutor, para mí era como algo emocionante y parte de la magia de la locución que me inspiró a mí. Y a diferencia de lo que estamos viviendo ahora, que hay muchos programas de paneles, muchos programas dirigidos a opinión pública, política, y ni hablemos de lo gallinero, aquello, ¿verdad? Que muchos se quejan, pero es lo que más consumen. Pero no todo se dice, ¿verdad? Vamos a dejar eso para más adelante. Pero yo creo que básicamente el cambio es ese, que ahora hay menos espacio para la música como tal. Muchos directores de emisoras se justifican con el hecho de que ahora hay plataformas digitales, que la gente escucha la música on demand, pero para mí tenía su encanto también, tenía su encanto. Realmente yo comparto esa necesidad y esa, qué sé yo, esa emoción de que cuando uno escucha radio espera ese locutor que comparta con uno la alegría, Sí. porque lo que tiene la radio es que te hace cercano al oyente y eso hoy en día se ha perdido. Sí, realmente. mira, por hacerte una anécdota breve, mi primer turno en radio era de 6 de la mañana a 11 de la mañana. Wow. 6 de la mañana, Michael. 6. No que yo salía a las 6 de mi casa, no, a las 6 de la mañana ya yo estaba ponchando diciendo buenos días, qué bueno que estás en sintonía con nosotros. Y al principio yo iba súper emocionada porque ya estoy trabajando en radio, pero llegó un momento en el que yo levantarme a las 4:40, hora Juan Luis Guerra, para irme a trabajar, yo jovencita, que salía mucho, no sé qué, era como pesado ya. Y en algún momento dije, ¿pero quién es que está oyendo radio a esta hora? De que 6 de la mañana, no sé cuánto. Y eso fue como que Dios me escuchó quejándome. Y en ese momento, esa semana, recuerdo que empezó a llamar una señora que después se hizo fija. Ella llamaba entre 6:30 a 6:45, no se me olvida, que ella iba con sus 2 hijos de camino y todos los días ella pedía una canción diferente y todos los días se le mandaba saludos a esa familia que iba de camino al colegio, escuchando ese espacio que yo tenía en las mañanas y con eso ellos se sentían acompañados, cantaban juntos de camino al colegio e iban creando memoria, seguro que sí, a través de ese momento que ellos compartían en las mañanas. Claro, y ahí Madeline vio y me dijo, oh, vaya, sí me Así escuchan, que, de verdad sí que me están escuchan, vamos a pendientes. seguir haciendo esto con entusiasmo. A propósito de eso, yo creo que los locutores y creadores de contenido no lo mencionan, pero ¿qué tan importante es para el locutor darse cuenta de que la gente le da seguimiento? En el sentido de
por ejemplo, las llamadas, qué sé yo, un mensaje. Mira, ¿Qué tanto influye yo eso? creo que va a depender de la personalidad de cada quien, porque hay gente que le da igual si lo están escuchando o no, si se sienten apoyados, si sienten ese feedback. Hay otras personas a las que sí les interesa saber como que alguien les está dando calor, que les está dando seguimiento, que escuchan. Hay otros que he visto, por ejemplo, el caso de que hay mucha gente que se preocupa de que los estén escuchando, sobre todo para no fallar, para no equivocarse, para no meter la pata. El hecho de que si dicen una información equivocada, que esa preocupación debemos tenerla todos, porque a fin de cuentas es una herramienta muy poderosa la que uno tiene la dicha de tener enfrente y saber usarla con sapiencia, digamos. Pero yo creo que dependerá de cada quien. Pero a mí sí me gustaba que me reportaran sintonía, que me dijeran te estoy escuchando. Para mí eso era parte de la emoción. Claro, claro. Es parte de la radio. Es como que, bueno, yo estoy brindando algo, alegría, información, emociones, lo que sea. Sí, era como Sentir el feedback es una bueno. alegría que te llegaba así como de repente, como, por ejemplo, yo me iba de vacaciones y se quedaba alguien cubriendo en aquel entonces, cuando eran turnos en esos horarios, y había gente que escribía, ¿dónde está Madeline? Y cuando regresaba era toda una algarabía, cuando Twitter estaba en sus buenas. Ya volvió, qué bueno. Y era como, pero mira, no siempre, no todos los días escribían, pero no quiere decir que no estaban ahí pendientes. Claro. Ay, Dios, ahora me dio ganas de hacer radio otra vez. ¿Para qué estamos hablando de eso? Porque es importante. Qué sé yo, y como no todo se dice realmente, pero nosotros estamos dispuestos a escuchar, si Madeline lo dice, ¿qué tanto afectó la salida de EXA del aire a Madeline Arnaud? Pero para, bueno, el que no sepa, Te mentiría si te digo que no me afectó. Yo lo que traté de manejarlo lo más sano posible, de acuerdo a mí, a cómo yo soy, a cómo yo me tomo las cosas. Entonces, este proyecto representó una parte muy importante de mi carrera como profesional, porque yo ahí duré más de 14 años. Como te digo, yo creo que entré ahí a los bueno, no recuerdo, pero yo era una bichita, es el punto. Mientras la cadena estuvo en el país, yo estuve trabajando ahí en diferentes posiciones y en todos los turnos. Yo trabajé en el turno de la mañana, luego en la tarde, luego en la noche. Trabajé sábado, trabajé domingo, hacía producción. Luego en la última etapa de ellos aquí, trabajé en la dirección, que fue para mí lo más retador y lo más emocionante a la vez. Y luego cuando me sacuden esa alfombra de repente, sí fue muy chocante. Yo a algunos amigos cercanos le digo que lo manejé como una ruptura amorosa. Yo voy a decir esto en público. Mira, Michael, yo recogí todo lo que yo tenía en mi casa, que eran muchas cosas. Y primero las puse en funda, ¿verdad? Donde yo no la viera. Y pensé que yo no voy a hacer nada con eso ahí. Y los regalé. Los mandé para el campo, rogándole al Señor que cuando yo vaya al campo no me encuentro con una gente, con un hoodie de eso, que me remueva recuerdos. Porque yo lo que necesitaba en ese momento era no dejarme caer como en wow. Para mucha gente puede ser un simple trabajo, pero ese era mi diario de vivir por más de una década. Fueron muchos lazos emocionales, personales, más allá de lo profesional que yo creé ahí. Y fue muy fuerte, fue muy fuerte. sí, sí. Sí, para nosotros, que en comparación duramos 2 días Sí, no ahí. es que mira, yo pasé de ir todos los días, y hacer una labor todos los días. O sea, ininterrumpidamente yo estuve 14 años al aire ahí. Que ni en pandemia yo dejé de salir al aire. Porque a mí me gustaba tanto lo que yo hacía, que yo grababa las intervenciones y las colocaban durante el periodo de pandemia, a ese nivel. Wow. Ni en el embarazo yo me tomé pausa. Aún con la panzota, Madeline grababa y mandaba sus intervenciones para que salieran al Para aire. que saliera. Entonces son muchas historias bonitas, son muchos recuerdos y como que sí, impactó. Uno trata de sobrellevarlo, de verdad, buscarle el lado amable a todo, de llenar ese vacío de tiempo y de pasión con otras cosas y en eso hemos estado. Tú mencionaste que lo manejaste como una ruptura. Luego de una ruptura, cualquier tipo de relación, hay, qué sé yo, distancias que se toman, decisiones, reflexiones, y uno dice, hay cosas que yo no vuelvo a hacer. Claro. En el caso de esto, ¿qué cosas no vuelve a hacer Madeline Arnaud? Yo no vuelvo a ser un pulpo.
no vuelvo a hacer un pulpo y eso, wow, lo aprendí viendo todo de lejos, hablando con mis amigos cercanos y mi familia y ellos haciéndome comentarios que ahí era que yo decía, pero realmente yo nunca lo vi. Realmente, mira, tú tienes razón. Eso es algo a lo que yo no le ponía atención, pero yo le hacía, hacía cosas porque me gustaba y quería que todo saliera lo mejor posible. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que yo no volvería a repetir. Ser un pulpo. Ser un pulpo. Lo vamos a dejar ahí porque no todo se dice. Bueno, hasta ahora... El alcance de ese pulpo lo vamos a dejar hasta Sí, ahí. exacto. ¿Hasta dónde llegaba el pulpo? Porque tampoco vamos a preguntar. Ok, vamos a arrancar con esto, un poquito más dinámico y un poquito como más... Más no todo se dice, sí, más chévere. Ok, menos formal. Sí, sí. ¿Qué fue lo último que Madeline Arnaud borró de su celular? Antes de venir aquí. Un reguero de screenshot que mi celular está tomando pendejamente. O sea, como que yo lo agarro y tira 3 screenshots de la pantalla y eso. Solo eso. ¿Sí? Ponme un halo aquí. ¿Ha habido alguna persona que antes, qué sé yo, ignoraba a Madeline o entendía que no estaba a su nivel y luego de que se presenta como la mujer que es tan exitosa para muchos y que así lo es, esa persona ha intentado acercarse a Madeline Arnaud? Miren, ¿Existe ese tipo de persona? en el medio en general, quienes trabajan en esto saben que hay muchas personas que te tratan por lo que tú les representas. Entonces, sí, eso ha pasado a lo largo de mi carrera. Cuando yo era nada más locutora, no necesariamente en la última posición de gerencia que tuve, pero es como que, chévere. Ella es locutora, ella trabaja en tal sitio. Si era, por ejemplo, qué sé yo, un músico que sabía que yo le podía poner sus canciones, de repente yo era su persona favorita. Entonces, como que pasa en este medio, tristemente. Pero así como un caso puntual de alguien, no... No queremos. Ahora, si tú hablabas a nivel amoroso, no. No queremos que mencione. No, ni a nivel amoroso tampoco. Porque obviamente no todo se dice. ¿Cuál ha sido el momento más fuera de personaje de Madeline Arnaud? ¿Cómo fuera de personaje? Es decir, es como que nosotros conocemos lo profesional que es Madeline, Ajá. pero que en un momento de trabajo, esa Madeline que conocemos haya fallado, aunque sea por un segundo, o esté ausente. ¿Cuál ha sido el momento más vergonzoso de Madeline, por así decirlo, vergonzoso, fuera de personaje, ya sea en una grabación, en una presentación, en una intervención? Qué difícil me la pusiste. No sé, es que yo soy tan picky con mi trabajo que no sé. El momento en el que yo haya pasado como una vergüenza así en el trabajo, yo creo que debió ser, lo único que se me ocurre ahora, en un momento de esos primeros meses en los que yo estuve trabajando en la emisora, llegó una mención que hacer para una marca de ron. Ok. Entonces, tenía yo la presión de que no te puedes equivocar. Si te equivocas, te cobran la mención a ti. Que la marca, o sea, la presión fue tal que me pusieron en ese momento que yo estuve a punto de decir el nombre de la otra marca de ron justo cuando estaba en medio de la mención. Y fue como que dije las 2 primeras letras y me devolví. Y después yo cerré el micrófono y yo, Dios mío. Y wow, ahí me debieron. Sí, también me pasaba en ese momento cuando yo empecé en radio, los artistas que estaban pegados eran mayormente pop en inglés. Algunos de ellos eran muy conocidos, otros no tanto, que al momento de tú hacer la presentación de sus canciones y decir su nombre, tú podías fallar, porque si aquí no estaba tan popularizado su nombre, tú de repente podías malinterpretar y mencionarlo de la forma que no era. Entonces sí me llegó a pasar un par de veces que la directora entonces en ese momento me llamaba, ¿cómo fue que tú dijiste al aire? Entonces, creo que ese tipo de situaciones. Que vamos a averiguar el nombre, a confirmarlo con Google Oye, Translate. una de esas canciones era una que tenía Bruno Mars con B.O.B. Madeline leyó su nombre con Bob. Bruno Mars y Bob. Gracias. ¿Qué cosa hizo o ha hecho Madeline Arnaud por beneficio de su carrera que no volvería a hacer nunca? No, que por beneficio de mi carrera. Quizá trabajar de gratis. Eso pudiera ser. O sea, en aras de que, no, que más adelante vienen más oportunidades, que te vamos a seguir llamando, que lo que pasa es que no tenemos mucho presupuesto, pero tú a nombre de que ibas a estar trabajando con una marca importante, no sé qué, trabaja de gratis. No. ¿en algún momento a Madeline le han ofrecido una oportunidad por algo más que talento? No.
No. O no que yo me haya dado cuenta, ¿verdad? No. Pero no. Sí, no cortante, no. No. Ni que una vez yo interpreté. No. Mira, lo que pasa es que yo creo que por mi personalidad también hay gente que me imagino se frena, tú sabes, porque recuerdo en un momento que yo trabajé en un programa de televisión y ahí iban muchos tipos de invitados, muchos de ellos eran señores, a veces iban políticos, a veces, ¿verdad? Toda clase de invitados. Y había uno de ellos en particular que yo era presentadora, digamos, secundaria. Yo tenía un día en específico que era el día en el que yo presentaba el programa por completo. Y si el presentador principal faltaba, pues yo iba a cubrirle. Cuando el presentador principal faltaba y esa persona iba, yo siempre notaba que había como una cierta resistencia. No sé si porque me veía muy joven haciendo el trabajo, no sé, pero sentía cierta resistencia. Hasta que un día, no sé qué pasó, y el señor, pues, él fue a pasarme una tarjeta. Mire mi contacto, no sé qué, no sé cuánto. Y me pasó la tarjeta, así se quedó como con mi mano agarrada y yo le subí hasta cejas, así. ¿Cómo perdón? Gracias. Y le digo, no sé, pero yo siento que eso así que recuerde vagamente fue un movimiento raro ahí del don, pero no. Yo creo que no hay Todo más. se dice, pero nosotros vamos a escuchar. ¿Con qué mentira blanca Madeline en algún momento de su carrera, qué sé yo, la utilizó como stand o escalón? ¿Existe esa mentira blanca? ¿Como escalón para qué, Michael No Herrera? sé, como stand o escalón, no sé, para su carrera. No. Señores, se puso tenso. No que se me ocurra, no, es que tú tienes que entender, Michael Herrera. Yo soy una persona que tiene muy mala memoria, a la que la conciencia también le martilla mucho. Entonces yo trato siempre como de estar por lo más por la rayita que yo pueda, por mi propio bien. Entonces como que ¿Qué es para está Madeline aburrida esa respuesta para ti y tu audiencia, pero es la ¿Qué es verdad. para Madeline Arnaud una mentira blanca? Cualquier cosa que no sea verdad que yo diga para yo beneficiarme en algún momento. Es una mentira blanca, que no es algo catastrófico que va a hacer que tú me pierdas toda la confianza del mundo, pero, ajá. Quizá yo he dicho muchas, no sé, pero en este momento, que en ese contexto que tú me lo preguntas, como que no se me ocurre. Como estamos hablando de mentiras blancas, estas siguientes 3 preguntas caben aquí. Bueno, Si te dieran la oportunidad de cambiar 3 cosas en los medios actualmente, ¿qué cambiarías y por qué lo cambiarías? wow, 3 cosas para cambiar en los medios actualmente. Que Madeline entienda como, no solamente como locutora, sino como directora, que conoce todo esto y que tiene, qué sé yo, una percepción muy diferente a cómo va la cosa, diría, bueno, estos 3 aspectos yo lo voy a cambiar para mejorar. Mira, yo sacaría el contenido que definitivamente está por estar. Yo he visto muchos canales, por ejemplo, que no están en los principales del país, digamos, que tú lo ves que simplemente tienen un espacio porque hay una publicidad del Estado que agotar y que se le van a poner ese espacio. Entonces yo arrancaría por ahí, como que sacar esos espacios que solamente están por rellenar. Yo le daría más cabida a la creatividad. Hay varios programas, sobre todo de fin de semana, que tú los ves uno tras otro y son el mismo formato. Tú ves que no hay el mínimo esfuerzo por hacer algo diferente. Siempre las mismas caras. Yo trataría de que haya más oportunidad, así sea backstage, para que todos esos muchachos que se están formando y que les apasiona la comunicación tengan la oportunidad de ver si de verdad eso es lo que les gusta, de aportar y de poner ese toque diferente, digamos. Y por último, ¿Puedo interrumpir? claro. Qué sé yo, ahí cabe preguntar, porque yo también he visto ese daño en ese tipo de programación y quisiera saber, qué sé yo, a todos nos agrada la palabra comerciales, pagados, Sí, todo. por Sí. supuesto. Pero ¿hasta qué punto ha dañado, qué sé yo, la creación de espacios políticos o pautas políticas en cuanto al contenido radial a todos los medios? Mira, esto es una respuesta que hay que dar con pinzas, pero no es un secreto para nadie que sobre todo en este momento en el que se encuentra la radio, hay muchos proyectos que están surgiendo justo porque en el 2028 hay elecciones y porque hay una pauta política, gubernamental si se quiere también, que hay que agotar. Pero Michael Herrera,
No todo se dice. Y así se dice cómo salirse de abajo de No, una el patana. nombre de este espacio está perfecto. Perfecto para esa pregunta bucapié. Ok, el segundo aspecto que ibas a cambiar de la El red. último, el Ah, tercero, sería... Mira, va a sonar trillado, pero para mí es importante, y bueno, ya que fue a mí la pregunta, ¿no? El hecho de lo que uno comunica y lo que uno vende como bueno y válido. Yo no dejo de preguntarme, por ejemplo, cómo es que en su momento se hizo famoso a este señor porque salió a decir que él tiene una segunda base, una tercera base, y de momento lo veíamos en un programa a los fines de semana porque el chiste y la chercha era esa. Que él decía que él tenía varias bases y lo ponían en los paneles y ese era el punto de vista que él defendía. Ok, muy chulo la chercha, muy chulo el momento jocoso que eso crea, pero a fin de cuentas se van creando ideas en la gente que los ve, en la gente que no tiene la misma capacidad de discernir y eso es lo que van adoptando como bueno y válido. Entonces yo sí filtraría un poquito entre los espacios que se pueda hacer el contenido. No todo se dice, pero esto hay que decirlo. Entonces, ¿es una mentira lo de oferta y demanda? No, no es una mentira lo de oferta y demanda. Y para muestra un botón con todos los programas de radio y televisión que hay en la actualidad y los temas que tocan. Definitivamente, la gente, por más que se queje, lo sigue consumiendo. Pero hay un público al que de verdad... No. Bueno, yo creo que somos la minoría, pero... Si yo digo aquí esto, estamos. si yo digo esto, no tiene interés, Michael, ¿qué importa lo que tú digas? Pero, ¿qué personaje del medio, sea radio, televisión, podcast, lo que sea que se consuma de manera digital, Madeline entiende que necesita una pausa, pero urgente? Y que nadie se lo ha dicho, de paso, no sé. Cristian Casablanca. El maestro. Sí. No sé. Cristian Casablanca. Ay, no todo se dice, Michael, no. Yo no soy la persona polémica que te va a dar los cortes. Es bueno que tú lo sepas. De hecho, él se va a replantear en estos momentos si esta es la primera entrevista que lo hace. De hecho, esto está diseñado porque nosotros no jugamos béisbol y no estamos buscando batazos. Pero no todo se dice, pero repito, si Madeline lo dice, nosotros lo escuchamos. Sí, yo creo que es una persona, para mi gusto, demasiado estruendosa, en todo quiere bailar, al igual que Chedi García, que como actriz, Chedi García tiene mi respeto. Para mí, una actriz sumamente completa, se le da el drama, se le da la comedia, pero cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera, lo que le parezca, pero me preguntaron, entonces estamos respondiendo. Che, ¿quién más? Me interesa esa lista. Fausto Mata, wow, bailen todas. Estamos haciendo el top con orden de importancia No. para saber. Personas de las que me acuerdo ahora. Sí, yo creo que podemos dejarlo ahí, esos tres. Sí, esos tres. No se añade más nadie. ¿En quién tú estás pensando? Cuéntanos. No. ¿Qué quieres que yo lo diga? Repito que esto se trata de lo que diga nuestra invitada y no de lo que yo pueda decir. ¿Cuál es el rumor que se dijo de Madeline Arnaud que ella simple y sencillamente decidió nunca aclararlo? No hemos llegado a esos niveles todavía. Todo paz, todo amor. No. Me imagino que se habrán dicho cosas, sobre todo con la salida del aire del proyecto en el que yo estaba, pero imagínate tú, es que yo no estoy pendiente. ¿Cómo? No sé. Sí, porque hubo gente que entendió, me di cuenta luego, que de verdad yo sabía. Y que... Michael, no todo se dice. Continúa. ¿Cómo? O sea, yo tengo una idea. Ajá. ¿Cómo se enteró Madeline de que ya EXA se iba del aire? Yo vi una publicación y... ¿Dónde está yo estaba tomando agua. ¿Dónde está mi vasito de agua? Perdón. Siguiente pregunta. Perdón. Madeline Arnaud. Ajá. 14 años en el proyecto. ¿Qué tiempo duró EXA en República Dominicana? 14 años. Ok. Ella nació, se crió y luego fue la madre del proyecto. Y tal cual. Sí. Se entera por una publicación de que ya EXA se va del aire. No, eso es mentira. Siguiente pregunta. Madeline como madre, para ir concluyendo. Nosotros somos fans número 1. De la chiquilina. Cuéntame, ¿qué es llevar el proyecto de tu hija? Y qué sé yo, ¿a quién se le ocurrió la idea? ¿A ti, a ella? Porque realmente uno se confunde. Si usted la ve en Instagram, usted dice,
Pero la guían o ella guía a la otra persona. Hay una confusión ahí porque... Es de todo o sea, un poco, es una mezcla. O sea, esa niña nació con lo suyo, esa niña nació con el carisma que ustedes le ven, ella se manda sola, ella dirige, o sea, sin mentirte, como que hay un Dios. Ella en estos días me dijo, ¿cuándo es que vamos a grabar más videos? Porque mis fans quieren verme. Y yo, ¿qué? Entonces yo le digo, mi amor, no hemos grabado porque a mi mamá como que no le han surgido nuevas ideas. Pues tú tienes el sábado y domingo para pensar en esas ideas y grabamos el domingo. Ella me dijo, no, tú tienes viernes y sábado para pensar en esas ideas y grabamos el domingo. Y yo, te digo, es a ese nivel que ve esa muchachita. Ella nació con lo suyo. Y dicen por ahí, alguien comentó hace un ratico que lo heredado no se hurta. Así es que va el refrán. yo no sé Creo que mucho. dije unas palabras ahí Yo como no no sé iban, mucho pero de... por ahí va la cosa. De tal palo tal astilla, ¿no? También, aplica. Fama. ¿El proyecto de los cuentos sale de la ruptura o ya venías, se estaba trabajando? No, eso fue parte de mi tiempo de ocio. Eso fue parte de mi tiempo de ocio. Mira qué pasa. Con la niña, justamente, cada vez que íbamos al colegio, escuchábamos o canciones infantiles o cuentos. Y llegó un momento en el que el podcast de cuentos que escuchábamos se agotó. O sea, fue como una temporada, no recuerdo de cuántos capítulos, y ya estábamos repitiendo. Y ya ella misma como que se sabía las preguntas que se hacían, se sabía las historias. Y yo dije, pero yo tengo la herramienta. Esto es algo que yo puedo hacer y algo que yo disfrutaría hacer. Entonces, ¿por qué no? Entonces, planeé todo y anoté mis ideas, como 800 ideas más que tengo por ahí sin realizar. Pero no hice nada. Entonces, en un momento, reunida en casa de unos amigos, estábamos hablando acerca justamente del desarrollo de YouTube, de los canales infantiles, etcétera, etcétera. Y surgió el tema de por qué Madeline no está haciendo nada. Sí puede. Sí puede. Entonces, tú sabes que tiene toda la razón. Y al otro día en la mañana, yo creé el logo, yo abrí el canal, abrí todas las cuentas, me puse a editar, edité como 6 videos entre ese día y el siguiente. Empecé a subir y ahí me hice como una planificación de todo lo que iba a hacer. Y gracias a Dios, en estos primeros meses logramos más de 600 suscriptores, tenemos ya. Las vistas van muy bien y aquí estamos como Hora de los Cuentos. Búsquenos en todas las plataformas. Son cuentos infantiles con enseñanzas, algunos tienen temáticas donde explicamos esas preguntas que son difíciles de detallarles a los niños. Por ejemplo, ¿de dónde vienen los bebés? ¿Por qué las hojas son verdes? Esa pregunta curiosa que los niños se hacen. Nosotros buscamos una forma linda, divertida y adaptada a su edad para contársela. También hacemos especiales. Ya me dejaste, háblate, fuñiste. También hacemos especiales por temporada. Por ejemplo, en Semana Santa hicimos cuentos bíblicos para explicar toda esa travesía de Jesús, cómo fue que lo crucificaron, por qué, que de repente contarle esa historia a un niño puede ser algo, ¿verdad?, difícil por lo sangriento que pasó en realidad. Y entonces nada, esa es la idea, que ustedes tengan esa posibilidad de compartir esas historias con sus niños y tener temas de conversación. Iba a decir que también próximamente Hora de los Cuentos iba a llegar para los adultos, contarle qué hacer, qué no hacer, cómo comportarse y cómo no comportarse. Pero en vista de que el taller todavía está en el volumen 1. Michael, no sea así. Bien, en algún momento lo vamos a hacer. Tú no tienes una productora que me prestes para el nivel 2 de ese taller. Porque claro que sí, hay muchas cosas, el tiempo escasea. Bueno, señores, hasta aquí este primer episodio de No Todo Se Dice. Pero antes, yo quiero felicitarte, Michael. Primero por atreverte, por sacar tu proyecto. Felicitarte por los detalles que hay aquí. O sea, a mí se me aguaron los ojos nada más con ver fotos y cositas aquí que pusieron. Y en esos pequeños detalles está la diferencia. Cuando Michael llegó a trabajar con esta servidora, yo veía un potencial en Michael para estar en radio, frente a los micrófonos. Y el señor Michael se negaba. Hasta que ese muchacho se le puso a radio en trabajar en un programa urbano. Y él brilló, o sea, él estaba hecho para eso, está hecho para eso. Entonces me alegra mucho verte ahora desarrollándote con este proyecto, que espero que sea muy exitoso. Qué honor para mí ser tu primera invitada, gracias por eso. Yo te tengo un detalle, pero yo lo dejé como botado por allá. Si producción me lo acerca, esa fundita verde hermosa que está por ahí. ¿Cómo? Sí, por supuesto. Entonces, nada, ya puedes terminar de despedir. ¿Tú crees el único que está dando regalos aquí? Trajo un detalle. Suscríbanse a... Vamos a estar en Spotify, en YouTube, en todos los lados. En SoundCloud, en todas partes. A mí exacto. Se me fue Hi-Fi lo vamos a abrir también para crearle una cuenta. No todo se dice.